No debía haber tomado la carretera libre, pero ya había avanzado demasiado. Salí de Guadalajara cuando el sol comenzaba a caer. Llevaba una carga de electrodomésticos en el tráiler, destino a Ameca. Decidí evitar la autopista por un motivo simple: ahorrar tiempo y dinero. La libre era más corta y sin casetas. Claro, también era más solitaria y peligrosa, pero había pasado por ahí muchas veces sin problemas. El camino era recto, apenas alumbrado por los faros del tráiler. Los cerros oscuros enmarcaban la carretera y el pavimento estaba lleno de baches. No había casi autos, solo algún que otro camión con luces parpadeantes en la distancia. Pasé por una gasolinera vieja y cerrada. Poco después, vi unas luces más adelante. Pensé que era otro camión descompuesto. No me preocupé hasta que estuve lo bastante cerca para ver lo que realmente era. Un grupo de camionetas atravesadas en la carretera. Bloqueaban ambos carriles. Frené en seco. En cuanto lo hice, las puertas de las camionetas se abrieron y varias siluetas descendieron. Vi sombras moviéndose en la oscuridad, cargando rifles. No pidieron dinero, no pidieron mercancía. Solo me sacaron de la cabina, sin decir una palabra. Uno de ellos, un tipo flaco con una gorra oscura, me ató las manos con una brida de plástico y me empujó hacia la terracería. «Vas a correr», dijo con voz seca, como si estuviera explicando algo obvio. Me quedé helado. ¿Correr? ¿Por qué? Un hombre más alto, con un pañuelo en la cara, me agarró del hombro y me acercó a su rostro. Sus ojos, pequeños y fríos, me perforaron en la oscuridad. «Te damos 60 segundos». Se me secó la boca. Uno de los tipos sacó su teléfono y comenzó a cronometrar. 1. No lo pensé. Eché a correr. Mis botas se hundieron en la tierra suelta. No veía nada. Solo corría, sintiendo la brida cortándome las muñecas. Detrás de mí, las voces contaban: 16, 17, 18. El aire frío me quemaba los pulmones. Las sombras de los cerros parecían moverse. 33, 34. No podía pensar. No podía parar. Sabía que en cuanto llegaran a 60, empezarían a disparar. Resbalé en la grava y caí de bruces. Me dolió todo el cuerpo. No me di tiempo de sentirlo. Me levanté y seguí. 56. No iba a llegar lejos. 57. Corrí más rápido. 58. Sentí un latido atronador en la cabeza. 59. Y entonces se hizo el silencio. No hubo disparos. No hubo gritos. Solo el viento. Me agaché entre unos matorrales. Mi respiración era un jadeo descontrolado. Esperé, con el cuerpo pegado al suelo. Minutos pasaron, o tal vez segundos. Entonces, escuché pasos. No eran rápidos ni torpes. Caminaban con calma. Me estaban buscando. Traté de deslizarme más adentro de la maleza. Mi cuerpo temblaba. «Sabemos que sigues por aquí». La voz venía de la derecha. Me encogí más. «Es mejor que te levantes». No respondí. «Tarde o temprano, te vamos a encontrar». Un silbido recorrió el aire. Y luego, un disparo. Algo silbó cerca de mi cabeza. Ya no podía quedarme quieto. Corrí sin pensar, entre los arbustos, a ciegas.
Los disparos tronaron detrás de mí. El terreno empezó a descender. Caí de nuevo. Rodé cuesta abajo, golpeándome con piedras y ramas. Mi espalda se raspó con algo filoso. Mi cabeza chocó contra algo duro. Negro. Silencio. Desperté con la boca llena de polvo. La luna estaba en lo alto. Me dolía todo el cuerpo. Había caído en un barranco. Arriba, los hombres seguían buscando. No pudo haber llegado lejos, dijo uno. Me quedé inmóvil. Mi respiración era mínima. Los vi en la orilla del barranco, con rifles en mano. Si uno de ellos me veía, estaba muerto. Tal vez ya se desangró, dijo otro. Mañana revisamos el cuerpo. Hubo un silencio largo, y luego los escuché alejarse. No me moví hasta que dejé de oír motores. Tardé una eternidad en incorporarme. No sabía dónde estaba. Mi celular se había roto en la caída. No tenía luz, no tenía señal, no tenía nada. Solo la carretera en la lejanía, iluminada por la luna. Me moví despacio, con todo el cuerpo protestando. Caminé sin rumbo. Me tomó horas salir del barranco. Cuando finalmente llegué a la carretera, estaba vacío. No había rastros de las camionetas, ni del tráiler, solo marcas de llantas en la grava y una mancha oscura en el asfalto. No quise mirar demasiado. Seguí caminando. Caminé hasta que vi una patrulla. Cuando el oficial bajó del auto y me vio, supe que mi rostro lo decía todo. Intenté hablar, pero la voz no me salió. El policía se quedó en silencio un momento antes de preguntar: ¿Fue en la Libre? Asentí. Él miró la carretera y no dijo nada más. Me llevó a la comandancia. Hice mi denuncia. No encontraron el tráiler. No encontraron nada. Nunca lo harían. Porque en la Libre de Guadalajara a Ameca, las cosas desaparecen. Y lo que desaparece no se vuelve a buscar. Nunca me gustó trabajar de madrugada, pero el dinero lo valía. Los bares de Tlaquepaque cerraban tarde y siempre había gente que necesitaba un aventón. Pedos, parejas peleando, tipos que se dormían en el asiento trasero y me tocaba despertarlos al llegar a su casa. Nada que no pudiera manejar. Pero esa noche fue diferente. Eran casi las 3 de la mañana. Llevaba más de 10 horas manejando y ya pensaba en apagar la aplicación. Quería irme a casa, cenar algo ligero y dormir unas pocas horas antes de volver a la chinga. Pero entonces llegó la alerta. El punto de recogida estaba en una colonia al sur del centro de Tlaquepaque, una de esas zonas donde ni la patrulla entra a menos que sea absolutamente necesario. Lo pensé 2 veces antes de aceptarlo, pero la tarifa era buena, más del doble de lo normal. Toqué la pantalla. Aceptado. Me metí por calles cada vez más estrechas y oscuras. Las banquetas eran casi inexistentes y los postes de luz parpadeaban, como si hasta la electricidad tuviera miedo de quedarse ahí mucho tiempo. Cuando llegué, no vi a nadie. El callejón estaba vacío. Esperé. Toqué el claxon, apenas un golpe suave. Entonces lo vi. De entre las sombras salió un hombre tambaleándose. La luz tenue de los faros me dejó verlo bien cuando se acercó. La ropa destrozada, las manos cubiertas de sangre, el rostro hinchado, como si le hubieran reventado la cara a golpes. Subió al auto sin decir nada y cerró la puerta con fuerza. «Maneja». Su voz era ronca, como si hubiera gritado hasta quedarse sin aire. «¿A dónde?», pregunté.
sintiendo el sudor resbalarme por la espalda. No importa, solo maneja. No esperé a que lo repitiera. Metí primera y salí de ahí. El tipo jadeaba en el asiento trasero. Su respiración era irregular. Lo miré por el retrovisor. ¿Necesitas un hospital?, negó con la cabeza. Solo sigue. Su voz estaba impregnada de algo que no me gustó, algo desesperado. Aceleré. Las calles seguían desiertas, pero en el siguiente cruce vi las luces, faros potentes, un auto negro. Se metió detrás de nosotros. Al principio pensé que solo era coincidencia, pero cuando doblé en la siguiente calle, ellos también lo hicieron. Cuando aceleré, ellos también aceleraron. Nos están siguiendo, dije, aunque ya lo sabía. No bajes la velocidad, respondió el hombre. Lo miré otra vez. ¿Quiénes son? No contestó. Entonces, el auto negro encendió las luces altas. El resplandor llenó el coche. No era la patrulla. No tenían sirena ni torreta. No querían detenernos. Querían alcanzarnos. Apreté el volante y metí tercera. El motor del Tsuru rugió, pero el otro coche era más potente. Nos iban a alcanzar. ¿Quiénes son?, pregunté otra vez, más fuerte. El hombre respiró hondo. Son los dueños de la casa donde me tenían. No sé qué cara puse, pero el hombre se inclinó hacia adelante. Si nos atrapan, nos van a matar a los dos. Mi estómago se revolvió. No podía bajarlo del coche. No podía frenar. No podía hacer nada más que seguir adelante. La avenida se abría frente a nosotros, recta y sin semáforos. Me lancé a fondo. El motor tembló, pero aguantó. El auto negro hizo lo mismo. Los faros traseros de Mitsuru reflejaban su luz intensa, como si un sol artificial estuviera pegado a mi cajuela. Entonces intentaron rebasarme. Giré el volante con un movimiento brusco. El Tsuru se sacudió, pero el otro auto no logró pasar. Aceleraron de nuevo. Los neumáticos rechinaron contra el asfalto. «Métete a una calle estrecha», dijo el hombre. «¿Cuál?» «La primera que veas». Vi el callejón a la derecha. Giré sin frenar. El auto se inclinó peligrosamente, pero entramos. Era un pasillo de concreto, apenas lo suficiente para el Tsuru. El auto negro intentó seguirnos, pero no cabía. Se quedaron atrás. Salimos a una calle con casas bajas, apenas iluminadas por faroles débiles. Seguí derecho, sin mirar atrás. El hombre respiraba con dificultad. Yo también. Mis manos temblaban en el volante. «¿Qué te hicieron?», pregunté. El hombre soltó un sonido amargo. «No quieres saber». Vi sus muñecas. Las marcas de las cuerdas todavía estaban ahí. «¿Quiénes eran?», insistí. Se quedó en silencio. La única respuesta que obtuve fue una sola palabra. «Gente». No pregunté más. Nos alejamos del centro de Tlaquepaque. El hombre no me dijo a dónde ir, pero yo tampoco le pregunté. Solo manejé. Los minutos pasaban y la ciudad quedaba atrás. Finalmente, me señaló una salida en la carretera. «Déjame ahí». Era una brecha polvorienta que se metía entre los cerros. No había casas, no había nada. Reduje la velocidad. «¿Estás seguro?», asintió. Me detuve. El hombre abrió la puerta, pero antes de bajar, me miró. «No regreses por esa calle». Mi garganta estaba seca. Asentí. Él salió,
cojeando, y se perdió en la oscuridad. Yo me quedé ahí, viendo el camino vacío. Pensé en ir a la policía, pero no lo hice. Pensé en contarle a alguien, pero no lo hice. Simplemente di la vuelta y regresé a la ciudad. Tlaquepaque seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que, en algún rincón, en alguna casa sin ventanas, había otro hombre esperando su turno, esperando a que alguien aceptara el viaje equivocado, esperando que otro coche negro saliera a buscarlo, esperando su kilómetro final. El bosque de la primavera es el pulmón de Guadalajara, un respiro verde entre tanta ciudad. Para los ciclistas de montaña es un paraíso. Senderos interminables, aire fresco y la sensación de perderse un rato en la naturaleza. Era la idea. Pero no siempre se regresa de ahí. Éramos tres: Omar, Raúl y yo. Desde hace años salíamos juntos a rodar los fines de semana. Omar era el más fuerte, el que siempre iba adelante, el que nos animaba a tomar los caminos más difíciles. Raúl, en cambio, era más relajado. Le gustaba el ciclismo, pero sobre todo la convivencia. Yo estaba en un punto intermedio. Ese domingo salimos temprano, cuando el sol apenas iluminaba los cerros. Llevábamos buen ritmo. El plan era sencillo: entrar por Mariano Otero, seguir la ruta hasta los miradores y regresar antes del mediodía. Lo habíamos hecho muchas veces. Todo iba bien. Hasta que Omar desapareció. Se adelantó. Así le dijimos a la policía, que iba más rápido que nosotros y que, en algún punto del camino, ya no lo vimos. Que pensamos que nos estaba esperando más adelante, pero nunca lo alcanzamos. Que lo buscamos por horas, que gritamos su nombre, que nos adentramos más de la cuenta y que al final, sin saber qué más hacer, regresamos para pedir ayuda. Esa fue nuestra historia, pero era mentira. Yo sabía exactamente qué le pasó a Omar. Raúl también, y ambos decidimos callar. Omar encontró algo que no debía ver. Todo comenzó cuando tomamos un sendero menos transitado. Era una desviación que habíamos ignorado antes, pero Omar insistió en explorarla. No sean aburridos, dijo. Nomás un ratito. Raúl y yo dudamos, pero lo seguimos. El sendero era estrecho y empinado. El suelo estaba suelto, con raíces traicioneras. Pronto dejamos de escuchar el sonido de los otros ciclistas. Ahí fue cuando lo vio. Omar iba adelante. De pronto frenó tan brusco que casi chocamos con él. Se bajó de la bici y se quedó mirando algo en el suelo. No mames. Me acerqué y vi lo mismo que él. Un agujero, poco profundo, cubierto a medias con ramas y tierra. Pero la tierra no cubría todo. Había algo más. Carne oscura, en descomposición. Un cuerpo. O varios. Raúl llegó detrás de nosotros y se quedó en silencio. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego Omar sacó su celular. Hay que reportarlo. No, dije, sin pensar. Se giró a verme. ¿Cómo que no? Mi boca se secó. No sabía cómo explicarlo. No era solo el miedo de llamar a la policía. Era la sensación de que no estábamos solos. El bosque estaba en un silencio total. No se escuchaban pájaros, ni ramas crujiendo, ni el viento entre los árboles. Solo nuestra respiración. Algo nos observaba. Raúl también lo sintió. Vámonos, Omar, dijo en voz baja.
No sabemos qué es esto, pero Omar no escuchó. ¿No entienden lo que acabamos de encontrar? Su dedo ya estaba marcando en la pantalla. Entonces vi el reflejo, un destello entre los árboles, y luego el disparo. Omar cayó de rodillas. La bala le dio en el pecho. No murió al instante. Trató de decir algo, pero solo escupió sangre. Raúl y yo no nos movimos, no porque no quisiéramos, sino porque supimos que si lo hacíamos, nos pasaría lo mismo. La voz llegó desde la maleza. Tiren los celulares. Hicimos caso. Se escucharon pasos, múltiples. No sabíamos cuántos eran, pero estaban rodeándonos. Raúl empezó a sollozar. Yo solo apreté los puños. Sabía lo que venía. No nos iban a dejar ir. Nos iban a meter en ese agujero con Omar. Pero entonces, el que estaba a cargo decidió otra cosa. Váyanse. Lo dijo sin emoción, sin amenaza, solo una orden. No lo dudamos. Saltamos a las bicis y nos lanzamos cuesta abajo. No volteamos atrás. No vimos qué hicieron con Omar. Solo pedaleamos, como si la muerte misma nos estuviera respirando en la nuca. Cuando llegamos al camino principal, ya no hablábamos. No discutimos qué hacer. No hicimos planes. Ambos sabíamos que si hablábamos, estábamos muertos. Regresamos al auto y manejamos a la ciudad en silencio. Pero sabíamos que si volvíamos a casa sin decir nada, nos buscarían. Así que inventamos la historia. Omar se adelantó. Lo perdimos. Nada más. Han pasado días. La policía no ha encontrado a Omar. Dicen que lo siguen buscando, que tal vez se desorientó, que pudo haber caído a un barranco. Raúl y yo asentimos y seguimos la mentira. Pero en las noches, cuando intento dormir, lo escucho. No su voz, sino el sonido de la bala perforando su cuerpo, el golpe seco de su caída, el susurro de los hombres entre los árboles. Sé que lo enterraron bien, que jamás lo encontrarán, que el bosque ya lo reclamó, pero también sé algo más. Sé que nos dejaron ir por una razón, para que aprendiéramos la lección, para que nunca olvidáramos, para que nunca habláramos. Y hasta ahora ha funcionado. Raúl no contesta mis llamadas. Yo apenas salgo de casa. Ambos sabemos que allá afuera, en algún lugar, hay ojos vigilándonos, esperando que cometamos un error, esperando que contemos la verdad, esperando el momento para llevarnos de regreso al bosque, al agujero que nos dejaron abierto, porque en el bosque de la primavera, lo que desaparece, nunca se encuentra. Dicen que el lago de Chapala es un monstruo dormido. La gente ve su superficie tranquila, las aves flotando, los turistas caminando por el malecón. Pero yo sé la verdad. Las aguas esconden cosas, cosas que es mejor no encontrar. Me llamo Esteban y llevo más de 20 años navegando el lago. Trabajo dando recorridos turísticos, llevando familias a la isla de los alacranes o a pescar en las mañanas. No me hago rico, pero con lo que gano sobrevivo. O eso pensaba, hasta que llegó la llamada. Era casi la medianoche cuando sonó mi celular. Número desconocido. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Bueno, buenas noches, señor Esteban. Me dijeron que usted maneja una lancha en Chapala. Su voz era tranquila, educada. Sí. ¿Para qué la necesita? Tengo un encargo especial, un traslado discreto, 2 pasajeros. Pagamos bien. ¿Qué tan bien?
el triple de su tarifa habitual. Eso me hizo dudar. Nadie paga tanto sin motivo. ¿A qué hora? A las 2 de la madrugada. Ya quería colgar. Nadie con buenas intenciones quiere estar en el lago a esa hora. Pero necesitaba el dinero. ¿A dónde los llevo? Hubo un silencio. Le avisaremos cuando estemos en el agua. Eso debió ser mi señal para rechazar el trato. Pero no lo hice. Acepté. A la 1:30 ya estaba en el muelle. El viento movía el agua suavemente y la luna apenas iluminaba la orilla. Esperé. Pocos minutos antes de las 2, los vi llegar. 2 hombres, altos, delgados. Uno vestía de negro, con gorra y lentes oscuros a pesar de la hora. El otro llevaba chamarra de mezclilla y botas pesadas, y entre los dos cargaban algo envuelto en una lona negra. Era largo, pesado. No pregunté qué era, solo me dijeron, arranque el motor. Obedecí. Salimos del muelle y nos alejamos de la orilla. El motor de la lancha rompía el silencio del agua. Los hombres no hablaban. El de la chamarra de mezclilla encendió un cigarro y lo fumó con calma, viendo el horizonte. Yo miré la lona. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, pero lo hice. Vi un pliegue mal cerrado en la lona, y en ese pequeño espacio algo sobresalía, algo pálido, algo con forma de mano. Me concentré en el timón. No quería saber más. Después de unos 20 minutos, uno de ellos me indicó que me detuviera. Miré alrededor. No se veía tierra en ninguna dirección. Estábamos en la nada. El hombre de la gorra sacó un celular. Marcó un número. Ya llegamos. Colgó. Luego se volteó hacia mí. Sacó un arma. Aquí te bajas. El lago se quedó en silencio. El cigarro del otro hombre todavía humeaba. Yo no podía moverme. Tú no debiste ver esto. Apuntó a mi cabeza. Mi garganta se cerró. No tenía a dónde correr. Mis manos temblaban en el timón. Sabía que si hablaba, me iba a temblar la voz. Sabía que si trataba de saltar, me dispararían antes de tocar el agua. Sabía que si rogaba, les daría poder sobre mí. Así que hice lo único que podía hacer. Los miré a los ojos. No dije nada. El de la gorra sonrió levemente. ¿Nada que decir? Negué con la cabeza. Apretó los labios. Bajó el arma. Eso me gusta. Yo seguía sin respirar. Da la vuelta y nunca hables de esto. Mi pulgar encendió el motor. Mis manos giraron el timón y comencé a regresar. Cuando llegué al muelle, el pueblo dormía. Amarré la lancha con dedos temblorosos. Mi camisa estaba empapada en sudor. Fui a casa, me serví un tequila y me quedé sentado hasta que amaneció. Nunca conté nada, nunca pregunté nada, pero desde esa noche, cada vez que salgo al lago, no puedo evitarlo. Miro el agua, escucho el silencio y me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, el lago escupirá lo que se tragó. Trabajar como paramédico en Puerto Vallarta es una montaña rusa. Algunas noches son tranquilas. Turistas borrachos desmayados en la calle, picaduras de medusa, algún accidente menor en la carretera. Otras noches, en cambio, son puro caos. Choques fatales, tiroteos, llamadas desesperadas de familias atrapadas en la violencia que nadie quiere reconocer abiertamente. Esa noche pensé que sería como cualquier otra, hasta que llegó el llamado. Eran casi las 2 de la madrugada.
Estaba sentado en la ambulancia con mi compañero, Rafa, esperando que nos asignaran un servicio. Habíamos tenido un turno pesado y ya pensábamos en el café que nos tomaríamos al terminar. Entonces sonó la radio. Código azul en la zona de El Pitillal. El Pitillal era una colonia al norte de Vallarta, llena de calles angostas y casas de interés social. No era raro que hubiera peleas o asaltos, pero lo que nos extrañó fue la ubicación exacta. El reporte es de un hombre herido dentro del hospital abandonado. Me giré hacia Rafa. ¿Hospital abandonado? Él frunció el ceño. ¿El San Javier viejo? Asentí. El antiguo Hospital San Javier había cerrado hacía años. Se rumoraba que una disputa entre dueños lo había dejado en el abandono. Desde entonces, el edificio se había convertido en un refugio para indigentes y en un nido de vandalismo. ¿Quién chingado se mete ahí?, murmuró Rafa. Tomé el radio. Central, ¿tenemos más información? Negativo. Solo un hombre herido, posible estado grave. Nos miramos en silencio por un momento. Luego encendí la sirena. Cuando llegamos, el hospital estaba sumido en la oscuridad. Era un edificio de 3 pisos, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Las puertas de la entrada principal estaban abiertas de par en par, como si alguien hubiera entrado a la fuerza. Apagué el motor y tomé mi equipo. Si esto es una broma, me va a cagar en todo, dijo Rafa. Nos bajamos y avanzamos con cautela. El aire olía a humedad y orines, pero también a algo más: sangre. Dentro, la poca luz de la luna se colaba por los ventanales rotos. El hospital estaba en ruinas. El techo tenía agujeros. Las paredes estaban llenas de moho. Pero lo que más me inquietó fue el suelo. Manchas de sangre. No eran pequeñas. Eran huellas arrastradas, como si alguien hubiera intentado escapar y luego se hubiera desplomado. De pronto, escuché un sonido, algo entre un jadeo y un lamento ahogado. Rafa y yo nos miramos. Caminamos hacia el origen del ruido. Pasamos por lo que una vez fue la sala de urgencias y doblamos por un pasillo oscuro. Ahí estaba, tirado contra la pared, un hombre. Su ropa estaba desgarrada, su cuerpo lleno de cortes y moretones. Sus muñecas estaban atadas con cinta gris, pero lo peor era su boca, sellada con la misma cinta. Cuando nos vio, intentó moverse. Su respiración era desesperada. Me agaché rápido y saqué mis tijeras para cortar la cinta de sus manos. Tranquilo, compa, ya estás a salvo. Pero antes de que pudiera tocarlo, su rostro cambió. No de alivio, sino de terror. ¿Qué chingados?, murmuró Rafa. Entonces escuchamos el motor. Un auto llegó chirriando las llantas. Las luces altas iluminaron la entrada. Escuchamos puertas abrirse, pasos apresurados. «Verga», dijo Rafa. «Tenemos que salir de aquí», susurré. El hombre en el suelo intentaba decir algo, pero la cinta en su boca solo dejaba escapar ruidos ahogados. Entonces lo entendí. No nos estaba pidiendo ayuda. Nos estaba diciendo que corriéramos. Sombras se movieron en la entrada. Se escucharon voces. «El cabrón sigue aquí, pero no está solo». Rafa y yo nos agachamos, pegándonos contra la pared. Mi mente iba a 1000 por hora. No era un indigente. No era un paciente herido por accidente. Era un secuestrado. Y ellos habían regresado por su mercancía. El hospital tenía más accesos.
pero todos eran un riesgo. La única opción segura era la puerta trasera, cerca de lo que antes fue la morgue, pero había que moverse rápido. Le hice una seña a Rafa. «Levanta al tipo». Rafa asintió y pasó un brazo del hombre sobre sus hombros. Yo tomé el botiquín y la radio. Nos movimos en silencio por el pasillo. El hombre cojeaba, pero no se quejaba. Solo respiraba fuerte. Escuchamos más pasos. «Por aquí no está. Búsquenlo». Cruzamos la antigua sala de operaciones. El hedor a humedad y podredumbre se pegaba a la piel. Vimos la salida, unas escaleras angostas que llevaban a la parte trasera. Ya casi estábamos ahí. Entonces sonó la radio. Un ruido fuerte, una estática traicionera. «Unidad 32, estatus». Mierda. Los pasos en la entrada se detuvieron. «Ahí están». El primer balazo impactó en la pared, luego otro y otro. No esperé más. Empujé a Rafa escaleras abajo. Corrimos. Sentimos los proyectiles reventando ladrillos detrás de nosotros. Rafa cayó de rodillas, pero lo levanté de un jalón. El hombre apenas podía seguirnos. Vimos la parte trasera del hospital, un terreno baldío con un par de árboles. El auto sin placas seguía afuera. Los tipos gritaban, nos apuntaban, pero entonces se escuchó otra cosa. Un ulular. Lejano, pero claro. Patrullas. Alguien había llamado a la policía. Los disparos pararon. Los tipos se miraron entre sí. Tomaron una decisión. Corrieron de regreso al auto y arrancaron a toda velocidad. Nosotros no los seguimos con la vista. Solo nos quedamos ahí, respirando pesadamente. La patrulla llegó minutos después. Nos encontraron cubiertos de sangre ajena, con las caras desencajadas. Nos interrogaron. Nos llevaron a declarar. Nos hicieron preguntas a las que no teníamos respuestas. El hombre sobrevivió, pero nunca supe su nombre. Se lo llevaron en otra ambulancia y no volví a saber de él. Nunca salió en las noticias. Nunca hubo un reporte de secuestro. El hospital siguió abandonado y Puerto Vallarta continuó su rutina, como si nada hubiera pasado, como si el lago se hubiera tragado otro secreto. Pero yo sé la verdad. Y cada vez que paso por ahí, me pregunto cuántos más han sido llevados a ese hospital, cuántos han sido envueltos en cinta, cuántos no lograron escapar y cuántos siguen ahí, esperando ayuda. Conducir de noche en Uber nunca me dio miedo. Lo que me daba miedo era la gente, no los borrachos, ni los turistas que apenas podían pronunciar su dirección, ni las parejas que discutían en el asiento trasero. No. Me daba miedo la gente que se subía en silencio, los que no hablaban, pero observaban, los que parecían estar ahí, pero al mismo tiempo en otro lugar. Esa noche me tocó uno de esos viajes, el último de mi turno, el último de mi vida normal. Eran casi las 3 de la mañana. Mi turno estaba por terminar cuando me llegó la alerta. Origen: un camino despoblado cerca de Tezistán, en las afueras de Zapopan. Destino: desconocido. Eso ya era raro. Casi nadie pide un Uber en un lugar así a esa hora. Pensé en rechazarlo, pero el pago era alto y el cansancio me nubló el juicio. Apreté la pantalla. Viaje aceptado. Conforme me alejaba de la ciudad, las luces de las calles fueron desapareciendo. El camino se volvió oscuro y estrecho, rodeado de terrenos baldíos y casas a medio construir. No había gente, ni autos,
ni ruido, solo el sonido del motor y mis propios pensamientos. Cuando llegué al punto de recogida, frené y esperé. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Nadie salió. Entonces, de entre las sombras, aparecieron 3 hombres. Se subieron sin decir una palabra. Uno a mi lado, 2 atrás. No pidieron mi nombre, no preguntaron nada, solo cerraron las puertas. El hombre que se sentó adelante tenía las manos vendadas. Las vendas estaban manchadas de algo oscuro, algo que no quería mirar demasiado. Su cara estaba pálida, su respiración era lenta y pesada. Atrás, los otros 2 no hablaban, pero yo sentía su mirada en mi nuca. Mi piel se erizó. Tragué saliva. ¿A dónde los llevo?, pregunté, intentando sonar tranquilo. El de la venda apenas giró la cabeza hacia mí y dijo algo que me hizo apretar el volante. Maneja. Encendí el auto y avancé. El camino estaba oscuro. Cada bache que pisaba hacía que el tipo vendado soltara un leve quejido. Miré el retrovisor. Uno de los hombres de atrás sacó un celular. Marcó un número. Ya estamos en camino. Pausa. Asintió. Luego, levantó la vista. Me miró. Y entonces, sacó un arma. Me quedé sin aire. El cañón de la pistola reflejaba la poca luz del tablero. No tomes la siguiente avenida, dijo el hombre. Mi mente trabajaba rápido. Si me estaban desviando, era por algo. Si me querían en otro camino, no podía ser nada bueno. Pero es la ruta más rápida, alcancé a decir. El de la venda dejó escapar una risa baja. No preguntes, solo maneja. Mis manos sudaban, la garganta me quemaba, pero asentí y seguí la ruta que me indicaban. Nos metimos en una carretera secundaria, sin luces, sin tráfico, sin testigos. Intenté controlar mi respiración, intenté pensar en una salida, pero cada metro que avanzaba me alejaba de cualquier posibilidad. Miré el espejo. El del arma no apartaba los ojos de mí. El de la venda sudaba frío. El otro revisaba su celular constantemente. Algo estaba pasando, algo que no entendía y que no quería entender. Pensé en hablar, en preguntar, pero no sabía qué palabras usar. ¿Qué se le dice a alguien que te apunta con un arma? ¿Qué se le dice a alguien que se está desangrando en tu asiento? ¿Qué se le dice a alguien que te lleva a la nada? Nada. Se dice nada. Solo manejas y rezas porque llegue el momento de detenerte. Después de unos minutos, vi luces a lo lejos. Una bodega. Una construcción abandonada. No lo supe con certeza. Solo supe que no debía estar ahí. El del arma revisó su celular otra vez. Sonrió. Aquí es. Me temblaron las piernas. Frené. Los hombres se bajaron. El de la venda necesitó ayuda para ponerse de pie. Antes de cerrar la puerta, el de la pistola me miró. Borra el viaje. Mis dedos temblaban al desbloquear el teléfono. Cerré la app. Cuando levanté la vista, ellos ya habían desaparecido en la oscuridad. No esperé más. Di la vuelta. Manejé sin mirar atrás. Sentía el estómago revuelto, el volante pegajoso de sudor. No llamé a la policía. No lo conté a nadie. Solo regresé a la ciudad. Cuando llegué a casa, me senté en la sala con las luces apagadas. No podía dejar de pensar en la venda, en el arma, en la orden. No tomes la siguiente avenida. Si lo hubiera hecho, si hubiera ignorado la orden,
¿Qué habría pasado? ¿Me habrían matado ahí mismo? ¿Me habrían hecho desaparecer? ¿O solo habrían encontrado otra forma de hacerme entender que esa noche no debía saber nada? No tengo la respuesta. Solo sé que al día siguiente desinstalé la aplicación y no volví a manejar de noche, porque en Tezistán algunas rutas no llevan a casa, llevan al olvido. No tenía muchas opciones. Después de meses buscando trabajo sin éxito, cualquier oferta era mejor que seguir comiendo maruchan y pidiendo prestado. Por eso acepté el puesto en el deshuesadero. Paga semanal, en efectivo y sin preguntas. No importaba que fuera de noche. No importaba que estuviera en una zona de Tonalá donde ni la policía entraba. No importaba nada. Hasta que lo vi. Hasta que lo escuché. Hasta que entendí dónde me había metido. Mi jefe se llamaba Don Chuy. Era un cabrón duro, de esos que hablaban poco y miraban menos. El primer día, mientras me enseñaba el terreno, me soltó las reglas. No hagas preguntas. No revises los maleteros. No comentes nada sobre los autos sin placas. Y si escuchas algo raro, no lo escuchaste. Si sigues esas reglas, la chamba es tuya. Asentí sin discutir. No estaba en posición de rechazar un sueldo. Además, ¿qué tan malo podía ser? El lugar era enorme, lleno de chatarra y autos apilados en torres inestables. Había motores oxidados, piezas esparcidas por el suelo y carrocerías quemadas. El único sonido era el zumbido de los mosquitos y el eco de la autopista cercana. Mi turno era simple: vigilar, recibir autos nuevos y asegurarme de que nadie entrara sin permiso. El deshuesadero tenía cámaras, pero Don Chuy confiaba más en la discreción que en la seguridad. No había clientes, no había facturas, solo dinero en efectivo. Desde la primera noche supe que ese negocio no era limpio, pero no me importó. Hasta que llegó ese auto. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando vi las luces. Una camioneta negra entró al deshuesadero sin hacer ruido. De ella bajaron 2 tipos que no había visto antes. «Aquí dejamos este», dijo uno, señalando un sedán gris sin placas. Asentí y tomé la libreta. «¿Lo meto en el registro?» El tipo me miró como si hubiera dicho una pendejada. «No, solo acomódalo en el fondo». No discutí. Encendí el motor y lo llevé hasta el área más alejada. Apagué el auto y bajé. Todo normal. Hasta que escuché el golpe. Venía de la cajuela. Un golpe seco, ahogado. Mi corazón se aceleró. Quizá un animal, quizá algo suelto dentro, o quizá... No, no era mi problema. Recordé las reglas de Don Chuy. No abras los maleteros, no hagas preguntas. Me di la vuelta para irme, y entonces el golpe se repitió, más fuerte, más insistente, y con él un ruido que me heló la sangre, un quejido. Alguien estaba dentro. Tragué saliva. Me acerqué a la cajuela. Puse la mano sobre la chapa. Dudé, pero la abrí y lo vi. Un hombre, atado de pies y manos, amordazado con cinta gris, sudoroso, pálido, con los ojos desorbitados. Me miró con desesperación. Intentó gritar, pero la mordaza ahogó su voz. Yo me quedé paralizado. El estómago se me revolvió. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué chingados estaba viendo? ¿Qué debía hacer? Salvarlo, ayudarlo, cerrar la cajuela y fingir que no lo vi. Pero no tuve tiempo de decidir, porque alguien detrás de mí dijo: «Eres un pendejo». Me congelé. Reconocí la voz.
Don Chuy. Me giré lentamente. Ahí estaba, con un cigarro en la boca y una pistola en la mano. Su expresión era de decepción. Te di reglas bien sencillas. Intenté hablar, pero la garganta me falló. Quise decir que no diría nada, que fue un error, que no era mi culpa. Pero Don Chuy solo negó con la cabeza. Ahora ya sabes demasiado. Me puse pálido. No, él suspiró. Así no funcionan las cosas aquí, mijo. Mi cuerpo se tensó. Miré al hombre en la cajuela. Miré la pistola. Miré la puerta del deshuesadero. Corrí. Escuché un disparo. El eco retumbó en el aire. No me detuve. Corrí entre las pilas de autos, esquivando fierros oxidados y llantas apiladas. Otro disparo. Algo silbó junto a mi oreja. «No la hagas más difícil», gritó Don Chuy. No me importó. Seguí corriendo. Mi única oportunidad era llegar a la malla y brincar, pero no llegué. Algo me golpeó la pierna. No fue una bala, fue un fierro. Alguien lo había lanzado. Caí al suelo. El dolor me cegó. Intenté levantarme, pero antes de que pudiera moverme, Don Chuy ya estaba ahí, apuntándome. La respiración me temblaba. Don Chuy exhaló humo y me miró con fastidio. «Eres un idiota, pero me agradas». Mi cabeza latía. «Por favor». Él inclinó la cabeza. «Vamos a hacer esto fácil». Se agachó junto a mí y puso la pistola en mi mano. «Tienes dos opciones». Señaló hacia el auto. «Te metes a la cajuela con él». Luego me miró fijamente. «O me ayudas a cerrar este desmadre». Mi estómago se revolvió. No puedo». Don Chuy sonrió. «Claro que puedes». Miré la pistola en mi mano. Miré al hombre en la cajuela. Sus ojos me rogaban, pero ya no tenía elección. No si quería seguir respirando. Esa noche aprendí algo nuevo. El deshuesadero no solo servía para autos, servía para gente, servía para limpiar problemas, servía para deshacerse de los que sabían demasiado. Yo había estado a punto de ser uno de ellos, pero elegí lo contrario. Elegí sobrevivir. No hice preguntas. No miré los maleteros. No hablé de los autos sin placas. Y sobre todo, no volví a escuchar los golpes dentro de una cajuela, porque en este trabajo lo único que puedes hacer es fingir que no escuchaste nada. Los Altos de Jalisco tienen historias que es mejor no desenterrar. He trabajado en muchas excavaciones a lo largo del país, desde Teotihuacán hasta los cenotes de Yucatán, pasando por ruinas zapotecas y tumbas tarascas. Pero ninguna de esas experiencias me preparó para lo que encontré en la hacienda San Isidro, porque ahí, bajo la tierra roja y seca, no había oro. Había algo peor. Todo empezó con una llamada. Un ranchero llamado Don Agustín me contactó por medio de un conocido. Dijo que tenía un proyecto de excavación en su propiedad y que necesitaba a alguien discreto y experimentado. Mi bisabuelo escondió un tesoro durante la Revolución, explicó. Oro, joyas, quién sabe qué tanto. Quiero recuperarlo. No era la primera vez que alguien me ofrecía un trabajo así. Muchos rancheros en los Altos de Jalisco tenían historias similares. Baúles enterrados, dinero escondido en las paredes, oro oculto en pozos secos. Casi siempre eran cuentos familiares que no llevaban a nada. Pero don Agustín ofreció pagarme el doble de mi tarifa habitual, y yo necesitaba el dinero.
así que acepté. Llegué a la hacienda al amanecer. Era una construcción enorme y vieja, con paredes de adobe y vigas de madera que crujían con el viento. Llevaba décadas abandonada. Solo algunas partes seguían en pie, mientras que otras se habían derrumbado por completo. Don Agustín me esperaba junto a un viejo pozo de piedra. «Aquí es», dijo, señalándolo con la barbilla. «Aquí lo enterraron». El pozo estaba seco, con maleza creciendo en sus bordes. «¿Cómo estás tan seguro?» «Porque así lo dijo mi abuelo», respondió con voz firme. Él vio cuando lo escondieron. Me agaché y observé la boca del pozo. Era profundo, más de 10 metros de caída. «Voy a necesitar herramientas y un par de ayudantes», dije. Don Agustín sonrió. «Los ya están aquí». Me giré. 2 hombres nos observaban en silencio. Uno era alto y moreno, con los brazos cruzados. El otro, más bajo, con la cara inexpresiva. No se presentaron, solo me miraron, como si esperaran algo. Don Agustín encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente. Empieza a cavar. Los primeros días no encontramos nada. Sacamos piedras, tierra endurecida y algunos restos de madera podrida. Trabajamos de sol a sol, con el sonido de los zopilotes rondando sobre nuestras cabezas. Pero en la 4ª jornada, algo cambió. Mientras removía tierra con mi pala, mi hoja golpeó algo sólido, algo que no era piedra. Me agaché y limpié la tierra con cuidado. Un objeto alargado emergió del polvo, un hueso, demasiado grande para ser de animal. Tragué saliva, seguí escarbando y pronto apareció otro, luego otro, hasta que, entre la tierra oscura, vi un cráneo, y no era el único. Me levanté de inmediato. Los ayudantes también se quedaron quietos. Nos miramos en silencio. Sabíamos lo que eso significaba. Don Agustín llegó en ese momento, con las manos en los bolsillos. ¿Ya encontraste algo? Se lo mostré. Su expresión no cambió, ni sorpresa ni miedo. Solo miró los huesos, como si hubiera esperado verlos ahí. Luego sacó su cigarro, le dio una calada y dijo algo que me hizo estremecer. «Sigue cavando». Mi corazón latía fuerte. Esto es una fosa». Él asintió. «Sí. ¿Qué hacemos?» «Lo que viniste a hacer, seguir excavando». Mi piel se erizó. «Don Agustín, esto es grave. Debemos avisar a alguien». Por primera vez, su mirada se endureció. «¿A quién?» Traté de encontrar una respuesta. No la tenía. Él se inclinó ligeramente hacia mí. «Ya estás demasiado metido para salir. No sé qué me hizo seguir. Tal vez el miedo, tal vez la desesperación, tal vez la certeza de que, si me iba en ese momento, no saldría de la hacienda con vida. Así que cavé, y con cada capa de tierra aparecían más huesos, cuerpos enteros, hombres con las manos atadas con lazos de cuero, cráneos con agujeros de bala en la frente, mandíbulas rotas, ropas deshilachadas pegadas a las costillas. Eran decenas, no, cientos. Pero don Agustín no reaccionaba, solo observaba, como si estuviera viendo algo que ya conocía. Cuando encontré la última osamenta, supe que algo estaba mal, no solo por la posición, no solo por la forma en que estaba enterrada, sino por lo que tenía encima.
una medalla de oro con el nombre de Don Agustín grabado en el reverso. Levanté la vista. Don Agustín me miraba, no al hueso, no a la medalla, a mí. Y en su rostro no había enojo, no había sorpresa, solo había una leve sonrisa. «Ya encontraste lo que buscabas», dijo. No me dejaron ir esa noche, ni la siguiente. Tuve que terminar la excavación. Tuve que ver cada cuerpo, sentir la tierra pegajosa bajo mis uñas, respirar el aire denso del pozo. Tuve que seguir hasta que don Agustín lo decidió. Cuando al fin me dejó ir, su advertencia fue clara. «No vuelvas». No lo hice. No intenté denunciarlo. No pregunté qué había pasado en esa hacienda. No quise saber. Han pasado meses, pero a veces, cuando duermo, me despierto con la sensación de que sigo ahí, que sigo cavando, que sigo escuchando los ecos de los que murieron en ese pozo. Y lo peor es que sé que hay más, que bajo esas tierras todavía quedan cuerpos, que la hacienda esconde más secretos, pero nadie los va a encontrar, porque nadie va a buscarlos, porque en los altos de Jalisco hay cosas que es mejor no desenterrar. Uso la ciclovía del periférico todos los días. Es más rápido que el camión y más barato que un Uber. Desde mi trabajo en la zona industrial hasta mi casa en Tonalá, me hago poco más de 30 minutos en bicicleta. Es un trayecto largo, pero ya me acostumbré. Conozco cada tramo, cada puente peatonal, cada cruce peligroso. Sé dónde la iluminación es mala y dónde conviene pedalear más rápido para evitar problemas. Pero esa noche no importó cuánto conociera el camino, porque en cuanto vi ese auto, supe que algo andaba mal. Y cuando empezó a seguirme, entendí que no iba a llegar a casa. Eran casi las 11 de la noche. Iba pedaleando a buen ritmo cuando lo vi. Un auto oscuro, estacionado sobre la banqueta, con las luces intermitentes encendidas. Pensé que estaba descompuesto. No sería raro. En el periférico siempre hay coches con el cofre abierto, gente esperando la grúa. Pero cuando pasé más cerca, vi algo que me hizo frenar. La cajuela estaba entreabierta y de ella salía una mano. Me quedé paralizado. No era una alucinación, era una mano real, pálida, manchada de sangre seca. Los dedos apenas se movían, temblando, como si la persona dentro de la cajuela aún estuviera viva. Tragué saliva. Sentí como mi corazón empezó a latir más rápido. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero entonces algo me detuvo. Los vidrios del auto estaban polarizados. No podía ver si había alguien adentro. No podía saber si me estaban viendo. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Si alguien dejó la cajuela así, si permitieron que se viera la mano, tal vez querían que alguien se detuviera. Tal vez era una trampa. Me giré lentamente. Volví a subir a la bici y pedaleé. Apenas avancé unos metros, el sonido me hizo girar la cabeza. El auto encendió los faros y arrancó. Hice lo único que podía hacer: pedalear. Mis piernas se movían con toda la fuerza que tenía. El aire frío me golpeaba la cara. El auto avanzaba lento al principio, como un depredador disfrutando el juego. Luego aceleró. No usó el claxon. No bajaron las ventanas para gritarme algo. Solo me seguían, sin hacer ruido. Pero yo sabía lo que significaba. Si me alcanzaban, no me iban a dejar ir. Pasé junto a un puente peatonal.
Vi a lo lejos una patrulla estacionada en un retorno. Tuve la esperanza de que me vieran, pero el auto detrás de mí apagó las luces. Se perdió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí pedaleando. No podía detenerme. No podía confiar en que se habían ido. El periférico es largo, pero conozco rutas más cortas. A la altura de Juan de la Barrera hay una brecha que corta camino hacia mi colonia. No tiene luz, no tiene cámaras, pero si lograba cruzarla, saldría directo a calles más transitadas. Hice un giro brusco y me metí ahí. Sabía que si el auto me seguía, no tenía escapatoria, pero también sabía que si me quedaba en la ciclovía, me encontrarían, y esta vez no apagarían las luces. El atajo era un camino de tierra y piedras sueltas. Pedaleé lo más rápido que pude. El sudor me escurría por la frente. A lo lejos, veía los postes de luz de la colonia. Ya casi. Pero entonces, escuché el sonido. Llantas en la grava. El auto entró detrás de mí. No se habían rendido. Y ahora, no había testigos. Sabía que no tenía sentido seguir en la bici. No podía competir contra un auto en ese terreno. Así que hice lo único que me quedaba. Me lancé al suelo y rodé entre los matorrales. Escuché el rechinar de las llantas cuando el auto frenó de golpe. No miré atrás, solo corrí. Los matorrales me rasgaban la piel. La tierra suelta me hacía tropezar, pero no paré. A unos metros vi una barda de concreto. Si la brincaba, llegaría a la calle, a la luz, a la gente, a la salvación. Escuché cómo se abrían las puertas del auto. Voces, pasos apresurados. Me impulsé con todas mis fuerzas y salté la barda. Caí al otro lado, golpeándome las rodillas contra el pavimento. Un coche pasó junto a mí y frenó de golpe. Era un taxista. Me miró, sorprendido. ¿Estás bien? Mi respiración era un jadeo desesperado. No miré atrás. No quería ver si los hombres seguían ahí. No quería saber si aún me estaban observando. Lléveme a cualquier lado, dije, con la voz temblorosa. El taxista dudó, pero luego asintió. Me subí y nos fuimos. No sé quiénes eran. No sé si lograron encontrar a alguien más esa noche. No sé qué pasó con la mano ensangrentada en la cajuela. Solo sé que alguien más debió haberla visto. Alguien más debió haberse detenido. Y ahora, alguien más está desaparecido. Desde esa noche, dejé de usar la ciclovía. Prefiero pagar un Uber. Prefiero perder dinero que perder la vida. Porque en el periférico de Guadalajara hay autos que esperan en la oscuridad. Autos que no buscan ayuda. Autos que buscan presas. Ser trailero no es solo manejar. Es saber qué caminos tomar, en qué gasolineras parar y sobre todo, cuándo ignorar una advertencia. Pero esa noche cometí el error de no hacerlo. Y casi no lo cuento. Eran poco más de las 2 de la mañana. Venía desde Puerto Vallarta con una carga de mariscos rumbo a Manzanillo. El camino era el mismo de siempre. Salir por la carretera 200, pasar Tomatlán y seguir hasta el cruce con la autopista. No tenía prisa, pero estaba cansado. Planeaba parar en Tomatlán, como siempre lo hacía, para echarme un café y descansar un rato en la cabina. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno,
Del otro lado, una voz de hombre habló, con calma y sin apurarse. «No te pares en Tomatlán». Se me erizó la piel. «¿Quién chingados habla?» «No preguntes, solo sigue de largo». «¿Qué quieres?» Hubo una pausa. Luego, la voz agregó algo que hizo que mis manos sudaran en el volante. «Hay gente esperándote». La línea se cortó. Me quedé en silencio, con el motor rugiendo en la oscuridad. Miré el teléfono, sin registro del número. Respiré profundo. Mi primer instinto fue hacerle caso a la advertencia, pero luego me reí solo. ¿Quién iba a estarme esperando? No debía ser para mí. Tal vez alguien marcó al número equivocado. Seguí conduciendo, pero en mi cabeza la voz no se iba. «No te pares en Tomatlán». Cuando llegué a la gasolinera en Tomatlán, las luces fluorescentes iluminaban la carretera vacía. Había un par de coches estacionados. Un tráiler más adelante, su chofer dormía con la cabeza recargada en la ventanilla. Nada parecía fuera de lo normal. Frené el camión, apagué el motor y bajé. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, tratando de sacudirme el cansancio. Luego caminé hacia la tienda para comprar un café. Eso fue lo que me salvó, porque cuando salí, la vi, estacionada al otro lado de la gasolinera, oscura, vidrios polarizados, sin placas. No se movía, pero yo sabía que estaba ahí por mí. No tenía pruebas, solo lo sentía. Lo supe cuando vi la sombra del conductor, cuando sentí que alguien en el asiento del copiloto me miraba, cuando el motor de la camioneta arrancó, pero no se movió. Estaban esperando que subiera a mi camión. No lo pensé más. Dejé el café en la mesa y caminé rápido hacia la cabina. Abrí la puerta y me subí de un brinco. Arranqué sin abrocharme el cinturón. Salí de la gasolinera derrapando, con las llantas rechinando sobre el asfalto. En el retrovisor vi cómo la camioneta encendía los faros y comenzó a seguirme. No aceleró de inmediato. No se me echó encima. Iba detrás de mí, a una distancia constante, persiguiéndome sin apurarse, como si supieran algo que yo no. Subí la velocidad. Las revoluciones del motor subieron hasta el límite. Estaba a punto de dejar atrás Tomatlán, pero entonces, en la curva siguiente, lo vi. Llantas en llamas, bloqueando toda la carretera. El reflejo del fuego pintaba de naranja la carretera oscura. No había policías. No había nadie intentando moverlas. Era un bloqueo, una trampa, y yo iba directo hacia ella. Pisoteé el freno. El tráiler se sacudió con violencia. La carga rechinó detrás de mí. El volante tembló en mis manos. El camión patinó hasta quedar de lado en la carretera, a solo unos metros de las llantas incendiadas. Miré por los espejos. La camioneta se detuvo detrás de mí, esperando. El humo de las llantas quemadas flotaba en el aire caliente. Yo estaba atrapado. No podía seguir. No podía retroceder. Y entonces vi cómo se abrían las puertas de la camioneta. 3 hombres bajaron, 2 con gorra y chamarras oscuras, el tercero con una máscara de tela cubriéndole el rostro. No traían armas visibles, pero no las necesitaban. Yo sabía lo que iba a pasar. Uno de ellos hizo una seña. «Sal». Me quedé helado. Mis opciones eran pocas. Bajar significaba no volver. No bajar significaba que me sacarían a la fuerza. Entonces miré el tablero. El motor aún estaba encendido. Y tomé una decisión. Puse las manos en el volante. Solté el freno
Metí cambio. Pisoteé el acelerador. El motor rugió con toda su fuerza. Los hombres gritaron, saltaron hacia los lados. El tráiler se lanzó contra el fuego. Sentí el calor del incendio pegándome en la cara. El humo negro me nubló la vista. Las llantas explotaban bajo el peso del camión. Por un momento pensé que no lo lograría, pero el camión siguió avanzando, aplastando el bloqueo, abriéndose paso, hasta que salí del otro lado. No me detuve. No miré por los espejos. No supe si me siguieron. No me importó. Solo aceleré. Manejé hasta que vi la salida hacia la autopista. No paré hasta llegar a Manzanillo. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Y aún ahora, cada vez que paso por Tomatlán, recuerdo la voz en el teléfono. No te pares en Tomatlán. Ojalá hubiera escuchado. Ojalá no hubiera visto esa camioneta. Ojalá nunca hubiera sabido lo que pasa en esa carretera cuando el reloj marca las 2 de la mañana.